Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Matilde Bruera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas. La verdad que estoy muy preocupada, muy conmovida porque el atentado a Cristina Fernández de Kirchner es un hecho gravísimo no solo para la vida de la vicepresidenta, para su familia, sino es un hecho de gravedad institucional y un atentado al sistema democrático que realmente establece una bisagra en la política argentina. Y creo que nosotros tenemos que estar a la altura de los acontecimientos para poder dar una respuesta seria. El atentado a Cristina Fernández de Kirchner, no es la actitud de un violento suelto o de un lobo solitario. Haya habido o no haya habido un plan previo, que es lo que se está investigando, no hay duda que es el colofón de un plan de odio y el colofón de discursos de odio que terminaron con esta terrible violencia. Esta violencia no fue solo contra Cristina Fernández. Esta violencia es evidente que es contra todos los sectores populares que reivindican a la vicepresidenta y con todos los sectores populares que en este momento están peleando por un proyecto político que reconozca y afiance los derechos de los más necesitados, y estamos peleando contra las políticas de ajuste que nos quiere imponer el Fondo Monetario. Ese plan de odio es un plan de la derecha y la ultraderecha. Esto no se puede dejar de desconocer. Es un plan de odio que responde a los intereses de la economía concentrada. Por eso es un atentado contra los sectores populares y su máxima representante. Daniel Ferenstein decía, apenas fue el atentado, en un artículo que se publicó en Le Monde Diplomatique, que este atentado significa el quiebre del consenso postdictadura. Y eso es lo grave, es el quiebre del consenso postdictadura. Y esto es un hecho gravísimo, gravísimo. En Argentina, gracias a ese consenso que tuvieron todos los sectores políticos, después de la dictadura, después de la terrible noche que fue el terrorismo de Estado, consensuamos en el nunca más, en bajar los niveles de violencia. Tal vez no lo pudimos en absoluto porque hubo hechos de represión a la protesta que terminaron con víctimas como fue Choque, Teresa Rodríguez, Costequi Santillán, Mariano Ferreira, José Luis López, Santiago Maldonado, etc. Pero sí podemos decir que la postdictadura significó un acuerdo para que la violencia no formara parte de la política. Daniel Ferenstein señala como el hecho que habilitó esta puerta la legitimación del crimen de Santiago Maldonado. El odio no es casual, el odio no es neutro. Cuando hablamos de los discursos del odio, no hablamos los discursos del odio de todos. No, hablamos de un discurso de odio que es un instrumento político y que es producto de la radicalización de la derecha que está generando acciones violentas contra los sectores populares. Porque las víctimas de esta violencia siempre han sido y son los sectores populares. Y si no, miremos nuestra historia, miremos los comienzos del siglo XX, con legislación contra los sectores populares, las leyes antianarquistas, las leyes anticomunistas, los golpes de Estado que empezaron a partir de 1930, la desaparición de personas y el bombardeo a Plaza de Mayo, el viva el cáncer, el robo del cadáver de Eva,
Todo esto forma parte de la historia de la violencia política en Argentina, ¿no? La denostación de los, no la denostación de cualquiera, la denostación de los sectores populares, de los sectores de izquierda y de los sectores populares, tanto del radicalismo irigoyenista como del peronismo. El bombardeo a Plaza de Mayo, los fusilamientos del 56, la desaparición de Felipe Vallese, la desaparición de Tacuarita Brandaza, los fusilamientos de Trelew, las 3A y a partir del 76 el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado que nos dejó 30.000 desaparecidos. La negación de ese terrorismo de Estado que muchos intentan tiene la misma calaña que la negación al atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Ese intento de magnicidio que es un intento contra la mayor líder popular argentina y de América Latina, como lo hicieron con Lula, como lo hicieron con Correa, como los persiguieron. Bueno, lo mismo le han armado, de la misma manera, hace años que vienen persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner y generando un discurso de odio que provocan este tipo de reacciones. Y esto no puede dejar de decirse en un ámbito institucional, en un ámbito donde pretendemos que sea un ámbito democrático y donde los valores del Estado de Derecho se discutan. Es una embestida contra la mayor líder popular que partió de lo que llamamos el partido judicial, de esa diatriba durante 9 días de un fiscal que no pudo citar una sola prueba ni analizarla. Y esto no es una opinión, es un análisis de lo que todos escuchamos. Así como escuchamos al fiscal Luciani denostar mediante una diatriba interminable a Cristina Fernández de Kirchner, no televisan en estos días cómo los defensores de algunos imputados están destruyendo ese discurso. Y esta no es solo una opinión mía. Hemos escuchado en estos días a un ministro de la Corte, el doctor Herbeta, cómo destruyó el discurso, en breves palabras, cómo destruyó el discurso del fiscal Luciani, que fue el comienzo de una embestida de odio hacia Cristina Fernández de Kirchner en esta última etapa. Y Herbeta no puede ser sospechado de ser peronista. Herbeta, los que lo conocen todos saben que viene del radicalismo, pero desde su conocimiento jurídico, desde su expertise técnica, no solo pudo decir que ese alegato lo único que tiene es valor didáctico, porque es un manual para enseñarle a los alumnos qué son las nulidades en el ámbito jurídico. Afortunadamente, la movilización popular es la que defiende la democracia. La movilización popular que llenó las calles alrededor de la casa de Cristina y que salió a las calles todos estos días es la que tiene la mayor fuerza para defender la democracia y para blindar la democracia. Y creo que las instituciones tenemos que estar a esa altura. También fueron hechos repudiables las vallas que puso Larreta, la represión que generó sobre aquellos que amorosamente, ingenuamente y con todo su corazón iban a expresar la solidaridad. Por eso me preocupa tanto y resulta tan conmovedor para un Estado de Derecho y para la democracia que haya quienes niegan este hecho. Así como se negó y se niega desde algunos discursos el terrorismo de Estado, de la misma manera se niega el intento de magnicidio y se denosta a la víctima. Esto ya lo hemos visto, esto ya se ha visto también en la historia. Esto equivale al por algo será. Este discurso de negación del magnicidio equivale al por algo será. Y esto es muy preocupante y debe ser rechazado en los ámbitos institucionales donde deben resolverse estas cuestiones. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el diputado Blanco, que es el marco de la democracia y las instituciones donde deben debatirse estas cuestiones y donde deben
saldarse estas diferencias. Este es el marco democrático. Este recinto era el marco democrático donde quien debía pedir disculpas, debía pedir disculpas. Y son llamativas las ausencias de quien debía pedir disculpas y que acaba de tuitear públicamente que nunca pidió disculpas. Esto nos pasa porque las disculpas no fueron vertidas democráticamente en las instituciones democráticas. Esto lo hemos permitido y de esta manera no defendemos la democracia. Acaba de tuitear que jamás se disculpó. Y es cierto, acá jamás se disculpó. Y no solo eso, sino que no solo no se repudia el magnicidio. Y esto, uno podrá tener todas las opiniones que quiera, pero ante hechos violentos es obligación de todos solidarizarse con las víctimas y repudiar los atentados. Y hoy hemos escuchado que ante un repudio a la destrucción o al ataque de un monumento a Néstor Kirchner, también se abstienen o no lo votan. ¿Qué implica esto si no es un aval a la violencia? Uno puede ser enemigo de Néstor Kirchner, puede odiar el kirchnerismo, puede odiarlo, puede estar en contra, puede tener otro proyecto político, pero avalar que las formas de expresar el disenso político sean la destrucción de un monumento, sean el ataque a la vicepresidenta, sean el ataque a todos los locales del PJ que hubo en estos días, o sea el ataque que señaló Carlos del Frade en su alocución a un local de compañeros, al local de la Quinta. Eso no hay que repudiarlo en este recinto. Es muy grave lo que nos está pasando institucionalmente. Y la responsabilidad es no solo de quienes atacan a la democracia, sino que va a ser de todos nosotros si permitimos y avalamos estas conductas. Por algo será y aval a la violencia política. El consenso democrático en la postdictadura logró que se dictara con el consenso de todos los partidos políticos la ley de defensa de la democracia. Eso fue consenso de todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para preservar la democracia, no para atacarla. Eso, producto del consenso político, fue la CONADEP, que a pesar de que había diferencias de cómo debía construirse o integrarse la CONADEP, todos los partidos políticos avalamos la CONADEP. Producto de este consenso fue el juicio a las juntas. Todos los partidos políticos avalaron el juicio a las juntas. Y también producto de ese consenso fue que en el año 87 se pudiera repeler el alzamiento Cara Pintada, porque todos los partidos políticos se pusieron al lado del gobierno, al lado de Alfonsín, para repudiar la violencia política. Y hoy vemos que no existe la misma actitud, que las diferencias políticas se ponen del lado de la violencia, y eso es en lo que no podemos retroceder. A pesar de las leyes de punto final y obediencia debida que le hemos criticado a Alfonsín en tantas veces, pero luego de 30 años de impunidad se pudieron anular, porque la violencia no se puede avalar, también sin atacar a nadie, sin ninguna víctima, sin violencia. Los familiares y las víctimas del terrorismo de Estado siguieron recorriendo el camino pacífico de pedido de construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Y así, con paz, con democracia y utilizando los canales democráticos y republicanos, se construyeron los juicios contra el genocidio y los juicios de lesa humanidad. Y como dijo Lorenzetti en su voto contra la ley del 2x1, fue un contrato social. La no violencia postdictadura y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad fue un contrato social
que no se puede violar si no queremos volver a la violencia política. Por eso creo que es absolutamente repudiable un atentado contra la mayor líder popular argentina que representa las aspiraciones del pueblo argentino, que representa el reclamo porque paguemos la deuda interna antes que la externa, que reclama derechos y que pone la esperanza en Cristina Fernández porque es quien representa la posibilidad de resistir a un embate del Fondo Monetario y a un embate de esta derecha que, como vemos, no es solo violenta en sus planes económicos, en su proyecto de flexibilización laboral, sino que es una derecha dispuesta a la violencia. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir y por eso yo celebro que el pueblo, con la sabiduría de siempre, haya inundado las calles de todas las ciudades argentinas. Es la expresión popular la que le blindó la democracia. Y por eso nosotros, institucionalmente, tenemos la obligación de estar a la altura de lo que reclama el pueblo. Defender la democracia, defender los intereses populares y nunca más violencia política. Nada más.